La noticia del momento, la orden de captura que han emitido las autoridades de Guatemala contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velásquez. La justicia de este país los acusa de supuestamente haber favorecido a empresarios de Odebrecht cuando hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. La persona que hizo el anuncio en las últimas horas es José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y está en contacto con nosotros a esta hora en Noticias Caracol. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Qué fue lo que hicieron estos dos funcionarios que ameritan esta petición de orden de captura internacional? Buenos días. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. El hecho en concreto es de que existen diversas comunicaciones mediante correo electrónico que fueron proporcionadas por un testigo a que le hemos denominado testigo A. Y en él claramente se logra establecer desde el año 2017, específicamente el 29 de enero, 18 de marzo, 18 de abril, 21 de abril, 27 de abril, 30 de abril, para hacer mención, unos correos electrónicos donde hay comunicación del señor Iván Velásquez con Luz Adriana Camargo, con los abogados de Odebrecht, con los empresarios de Odebrecht. Eso conllevó a que el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro viaje a Brasil, a las propias instalaciones de la empresa Odebrecht, es decir, a la Casa de los Sindicados, firme acuerdos de colaboraciones eficaces, todo bajo la coordinación, la planificación del señor Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo. Y al suscribirse esos acuerdos de manera ilegal y arbitraria, porque un fiscal no tiene jurisdicción ni competencia en otro país, una jueza que avala que tampoco tiene jurisdicción y competencia de otro país, entonces esa planificación, esa concertación, ese acuerdo de voluntades, lo que conllevó incluso que la Procuraduría General de la Nación quedara fuera de este tipo de negociaciones y que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales, es lo que conllevó en su momento la participación del señor Iván Velásquez, de la señora Luz Adriana Camargo, del exfiscal general, de la exsecretaria general, del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro y de otras personas. Eso conllevó a que el día de ayer por la tarde fuimos notificados sobre 26 órdenes de captura, 2 de Colombia y las otras 24 personas acá en la República de Guatemala. Esos son los hechos claros y concretos por los cuales esta investigación de aproximadamente 4.000 folios, sustentada con aproximadamente 15 declaraciones testimoniales, prueba documental, audios, es lo que nos ha conllevado a solicitar la orden de aprehensión en contra del señor Iván Velásquez y de Luz Adriana Camargo por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Fiscal Curruchiche, diversos sectores y también incluso la presidencia de Guatemala se han pronunciado ya en torno a estas órdenes de captura y están cuestionando dos temas importantes. Uno, que esto ignora la inmunidad que cobija a estos dos funcionarios colombianos en cuanto funcionarios de la Comisión Especial de la ONU contra la Corrupción. Segundo, los magistrados de apelaciones no cuentan con facultad de emitir órdenes de captura, como ha sucedido en este caso. En cuanto a al pronunciamiento que ha hecho el gobierno de Guatemala, hoy vamos a iniciar de oficio una investigación, porque eso es una clara interferencia del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. El Ministerio Público es un ente autónomo e independiente, no supeditado a ningún organismo de Estado. Por lo tanto, el día de hoy vamos a iniciar de oficio una investigación porque el señor Bernardo Arévalo y las personas del gabinete deben de entender que no pueden inmiscuirse sobre aspectos judiciales. Ya lo han hecho en anteriores ocasiones donde han tildado a los jueces de corruptos, etcétera. Y eso, por eso, en ese aspecto nosotros hoy vamos a iniciar esa investigación. En cuanto a que los magistrados de la sala no tienen facultad, ampliamente discutido en Guatemala, hay fallos de la Corte de Constitucionalidad en apelaciones, fallos de la Corte Suprema de Justicia, donde un juez, en este caso, lo que ha sucedido es de que el juez fue recusado por una de las partes, esas actuaciones se elevaron a una sala de apelaciones, los magistrados, 3 magistrados titulares y 2 suplentes, analizaron el requerimiento que planteó la Fiscalía hace aproximadamente 2-3 semanas y lograron establecer que sí nos daba la razón y por eso giraron esas órdenes de aprehensión. Pero hay suficiente jurisprudencia en Guatemala, ese tema ya está debidamente agotado y sí tienen ellos las facultades
para emitir órdenes de aprehensión. E incluso en el pasado, cuando reinaba en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, muchas salas decretaron sobreseimientos, es decir, finalizaban procesos penales. Entonces, sí es válido que se haya emitido estas órdenes de aprehensión el día de ayer. Pero qué de raro tiene buscar unos acuerdos con unos empresarios y con los actores, digamos, que están inmersos en una investigación, si evidentemente de eso se trata, en el sentido de que yo busco más información para tratar de acaparar un mayor rango de acción en la búsqueda de los responsables, algo que está perfectamente avalado y que muchos países lo utilizan. Sí, Colombia forma parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, que impide que un fiscal de Colombia viaje a otro país a realizar investigaciones. Para eso, todos los ministerios públicos de Latinoamérica tienen una oficina de asuntos internacionales, porque así lo establece la Convención Interamericana. Entonces, por ejemplo, un fiscal de Colombia le solicita a Perú, por ejemplo, una asistencia. Es el fiscal de Perú que realiza esa diligencia y la remite a Colombia, pero el fiscal Juan Francisco Sandoval, avalado, acuerpado por el señor Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, viaja a Brasil a las propias instalaciones, se reúne con los sindicados y por 500,000 quetzales ellos resuelven su situación jurídica, nunca salen de Brasil. Entonces, ¿qué facultad tiene un fiscal de ir a otro país cuando no la tiene? ¿Qué facultad tenía una jueza de realizar una audiencia donde no tenía la facultad ni competencia? Es que esos son los hechos torales de esta investigación. Y detrás de todo esto estuvo el señor Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Y por eso el Estado de Guatemala perdió, porque prácticamente ese dinero se perdió. Más de 3,000 millones de quetzales, son 388 millones de dólares. Ese es el actuar en sí ilícito, arbitrario e ilegal que cometieron en su momento las personas, y que todos, como lo digo, es una investigación seria, profesional, con elementos sólidos, muy robustecidos, que fue lo que ha conllevado la solicitud de esas órdenes de aprehensión. Pero básicamente ese es el actual que se cometió en su momento en el año 2017. Fiscal, hoy a propósito de estas acusaciones que le escuchamos, se recuerda que usted mismo está acusado de corrupción y de comportamientos antidemocráticos por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Todas estas medidas contra exfiscales, exfuncionarios judiciales que han investigado la corrupción, ¿no suenan por lo menos a purga? No, eso es lo que pretenden muchas personas, muchos activistas, no periodistas en Guatemala, es el hacer ese tipo de señalamientos para demeritar la investigación. Sin embargo, esta investigación, como le repito, es sólida. Y lo que ha pasado fue que en el año 2022 a mí se me incluye en una lista Angel, que ya no existe, que concluyó en el 2023, tengo entendido. No acepté la invitación de la embajada de un país a revisar investigaciones de la FECI en ese país. Hay una investigación que hemos denominado el caso Asodefir, una denuncia que presentó el Homeland Security Investigation del gobierno de Estados Unidos, donde USAID le otorga a una ONG casi 2 millones de quetzales para realizar proyectos sociales en el interior de la República. Sin embargo, los directivos, que también eran directivos de un banco del sistema, compran acciones del banco, esas acciones le generan intereses, y ese hecho fue denunciado por el propio gobierno de Estados Unidos. Esa investigación, aunque la niegue, aunque trate de decir lo contrario, el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro la ocultó, la escondió. Cuando yo vengo a FECI la doy a conocer, y hoy por hoy la investigación ha avanzado. De hecho, hace la semana pasada solicitamos que el caso sea elevado a mayor riesgo, no fue autorizado por la Cámara Penal, pero eso es solo uno de los aspectos de las represalias que nosotros hemos, en este caso yo he sufrido, por no apegarme a trabajar. Y es que un fiscal del Ministerio Público únicamente, y yo como lo he dicho, le respondo a la ley de Guatemala. Yo no tengo por qué quedar bien con algún país extranjero, Claro, pero con es alguna que, embajada. fiscal, Entonces, su país, se me demerita escúcheme, en esa fiscal, función. pero es que su país ha firmado un acuerdo con Naciones Unidas, su país fue el que pidió esa comisión de investigación contra la impunidad, se hace la investigación y resulta que ahora los que hicieron las investigaciones y los que develaron una serie de irregularidades en su país son los culpables y empiezan a perseguir a una serie de fiscales y de personas que participaron en esas investigaciones cuando de verdad levantaron la polvareda y pues descubrieron una serie de anomalías. Por eso es importante que un fiscal se apegue a la ley.
que un fiscal haga lo que dice el Código Procesal Penal, lo que dice la Constitución. Lo que hizo el señor Juan Francisco Sandoval de ir a otro país a firmar esos acuerdos es ilegal. Y esos acuerdos ya se cayeron. El señor Iván Velázquez Gómez no goza de inmunidad porque él, de acuerdo al artículo 10 del acuerdo que se firmó entre Guatemala y Naciones Unidas, es que él adquiría la calidad, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, la calidad de diplomático, y esta se pierde al momento que él deja el cargo, uno. Y lo otro, cuando ha actuado de manera ilegal y arbitraria, teniendo participación en un proceso cuando no la debería tener. Por eso, el análisis que hemos hecho, técnico-jurídico, ha permitido que la sala emita las órdenes de aprehensión. Él no goza de inmunidad actualmente, el convenio ya se cayó, ya no existe. Pero, Y, fiscal, sin embargo, lo que sí existe es de que se cometieron ilegalidades, arbitrariedades, y como lo he dicho yo, se engañó a muchas personas, a muchos países, creyendo de que se luchaba contra la corrupción e impunidad. Claro, pero lo que hacían era violentar la ley, violentar, pasarse sobre la Constitución, sobre el Código Procesal Penal, que son las leyes que nos rigen a nosotros. fiscal, Eso es lo que ha acontecido actualmente. una inmunidad que se mantiene sobre las actuaciones que se hicieron durante ese cargo en el cual existía inmunidad, aunque el convenio ya no exista porque gobiernos de Guatemala le pusieron fin. Sí, pero cuando aquí hay un aspecto bien importante y es de que se firma un convenio bilateral entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ahí claramente se deja establecer cuál es el papel de los fiscales, y son los fiscales los que tenían que llevar a cabo las investigaciones, no la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ellos solo lo que tenían que hacer es coadyuvar en la investigación. Pero otro aspecto bien importante, hay una instrucción que no se le ha dado mucha difusión, es la instrucción 5/2012, que a propósito fue emitida por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, donde establece los parámetros para que se celebren los acuerdos de colaboraciones eficaces. Y en el artículo 4 establece la confidencialidad, que únicamente el fiscal con el colaborador tienen esa relación. Pero ¿qué hacía el señor Iván Velázquez Gómez? ¿Qué hacía la señora Luz Adriana Camargo interviniendo directamente con el colaborador, negociando con el colaborador beneficios para el colaborador? Esto ya sale de sus atribuciones y de sus funciones. Eso es el punto toral. Y solo, sobre la base cual nosotros consideramos, y que ese es el requerimiento que se le ha hecho a la sala, 3 magistrados han analizado el requerimiento y por eso han dado las órdenes de aprehensión. Sí. En cuanto a que se ha intentado confundir por algunos medios de comunicación, de que como Rafael Curruchiche está en una lista, entonces esa investigación no sirve. No es cierto, son investigaciones sólidas que nosotros tenemos. Sobre aspectos políticos, yo no me puedo pronunciar, para eso están los analistas, los políticos que pueden referirse al respecto. Yo únicamente me enfoco sobre investigaciones penales criminales. El director de la W Radio, que es uno de los periodistas más prestigiosos en Colombia, está informando esta mañana que Interpol no va a acoger esa petición que usted está haciendo para la orden internacional de captura. Pero además es una decisión que tampoco está secundando Naciones Unidas, que por supuesto considera una vulneración a esos convenios y esos pactos que pueden hacer muchísimo daño en América Latina si las reglas del juego son así como usted dice, que investigo hoy, tengo inmunidad hoy, pero no la tengo mañana. Pero además de eso, hablando de la cacería de brujas que podría haber allí en Guatemala, una periodista del diario El País dice que en Guatemala hay una democracia sitiada por una concertación de poderes económicos y del narco que tiene penetrada la cúpula de la justicia al Ministerio Público, y lo que allá en Guatemala, según dice esta periodista, es el pacto de los corruptos. ¿Eso es así? Mire, yo me voy a referir, como ya le indiqué, sobre aspectos penales criminales. El Ministerio Público es un ente autónomo e independiente, no supeditado a ningún organismo del Estado. No sé si la Fiscalía de Colombia es así, funciona de manera independiente y autónoma. Yo Sí, es creería así, que señor. sí. Sí, señor, así es. Bueno, entonces sé que no responde a intereses del presidente de Colombia. Nosotros actuamos de manera independiente, objetiva e imparcial. Es lo único que yo me puedo referir. Infinidad de criterios, hay muchos. A mí se me ha criminalizado, a mí se me han hecho una serie de señalamientos, no se me ha vencido un juicio, no se me ha dado la oportunidad de presentar pruebas. Y le comento algo, el Ministerio Público de Guatemala trabaja muy bien con la DEA, el ICE, el FBI, el Homeland Security Investigation. Trabajamos muy bien
y es en su momento el Departamento de Estado de ese entonces con el que se dieron esta serie de situaciones y por eso se me incluye en esa lista. Y hay algo bien concreto con relación a esa lista que, como le indiqué, ya no existe, pero derivado de algunas investigaciones, recientemente el Reino Unido también me prohíbe ingresar a su territorio a hacer negocios, derivado que en esta fiscalía hay una investigación contra una ONG que en teoría debería velar por los derechos de los niños, que es Save the Children. Entonces ya usted entenderá que no se necesita ser muy sabio para establecer quién es el presidente de Colombia, quién es el presidente de Guatemala. Y cuando usted observa una fotografía de hace 2 años donde el señor Iván Velásquez se la toma con el director de Interpol y ahora Interpol dice que no va a aceptar la alerta roja internacional para que estas personas puedan ser aprendidas en algún país, pues ya usted sabrá cuáles son las consecuencias de lo que puede derivar ese requerimiento que nosotros vamos a hacer ya el día de hoy. Claro, imagino que ellos también pues lo evaluarán del modo jurídico y no político como usted lo está planteando. Fiscal Correcto. Gurruchiche, Correcto. gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Muchas gracias, buenos días.